ya de vuelta después de la conversación para cerrar la propuesta informativa de este viernes, de paso también la de esta semana. Tiempo de tertulia, hoy con la compañía de Midalia Machín, de Coalición Canaria. ¿Qué tal, Midalia? Muy buenas. Bien. Buenas tardes. Suso López, de Ciudadanos. Hola, Suso. Buenas tardes. Está con nosotros también Dani Cabecera, de Podemos. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas. Muy bien, buenas tardes. Y Carlos Espino, simpatizante del Partido Socialista. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Buenas tardes. Bueno, pues claro, es muy fácil. Casi todos los viernes es fácil plantear el tema y este no va a ser una excepción. Ya tenemos desde ayer o por ahí nuevo Consejo de Ministras y Ministros. Se incorporó esa fórmula, ya lo decíamos ayer, a la hora de prometer el cargo, que es la nueva fórmula. Termina diciendo, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo, siempre era de ministros y ahora es de ministras y ministros. Y bueno, ya me imagino que a esta hora de la tarde estarán a punto de terminar de currar, ¿no? Porque a las 3 chapan, ¿no? Los ministerios. O no. A lo mejor los viernes un poco antes, a las 2. Bueno, tienen que estar trabajando todas y todos, ¿no? Carlos, tú que por tu afinidad al Partido Socialista, imagino que cosquilleo una cosa de estas, ¿o no? Una sensación de bienestar muy grande, y que me recordaba, salvando el componente que puede tener de eso de inesperado y el follón previo de las campañas, me recordaba mucho a la victoria de Zapatero, en el sentido de esa sensación ya no de fin de ciclo, porque lo de los fines de ciclo, el que viene después puede ser peor, ¿no? Esa sensación de que se abre un futuro diferente, en el que hay muchas cosas que van a cambiar y van a permitir que este país recupere un poco de esa tristeza y esa grisura en la que nos había metido estos últimos años de gobierno del Partido Popular, porque es un conjunto de cosas. Evidentemente el gobierno cae por lo que cae, por la Gürtel, por haberlo manejado además de una manera muy chapucera y muy torpe, pero no podemos olvidar que esos años han estado acompañados pues de una merma de las libertades, de una cifra de inmigración de nuestros jóvenes, no precisamente por aventureros, sino por no encontrar ningún tipo de futuro aquí, una época de recortes sociales brutales, de pérdida de la capacidad de negociación de los trabajadores y las trabajadoras de este país. O sea, son un montón de cuestiones que en este momento estamos en la oportunidad de revertirlos. No te vengas muy arriba, son 84 sobre 350. Sí, pero ¿sabes una lo cosa que es pasa? el gobierno y otra cosa es la mayoría parlamentaria. Es que siempre que estés por debajo de 176, tienes que sentarte a hablar. Y hay cosas que nos olvidamos. La época famosa del PSOE, en la que se hablaba, y fue un acierto por parte de la derecha, porque logró colocar esa frase en el imaginario colectivo, que se hablaba del rodillo socialista, tú te mirabas las estadísticas de lo que se aprobaba en el Parlamento, y más del 90% de las leyes tuvieron el apoyo de uno o dos grupos, y tenía mayoría el Partido Socialista. El tema es que vamos a aprender en este momento a sentarnos todos a hablar y a sacar adelante esto. Bueno, ahora vamos a las políticas de fondo, pero bueno, yo me refería un tanto más al cuadro de los ministros y ministras. Hombre, el cuadro, esa foto potente de 11 mujeres, es que no están cumpliendo la paridad de ninguna manera. Estamos hablando de 11 mujeres que además ves el currículum de cualquiera de ellas y miras cada vez el siguiente y dices, pues todavía mejor. Yo creo que es un mensaje fabuloso. Se ha escuchado el 8 de marzo, este país ha pegado un tirón que ha roto las costuras y para mí, ya digo, ver sobre todo la imagen de las 11 mujeres, después te empiezas a encontrar personajes de la talla de Borrell y es una satisfacción mirar hacia ese Consejo de Ministras y Ministros. ¿Al resto les parece igual de molón este gobierno, Midalia? Creo que este gobierno ha generado ilusión, que bien falta hacía, y nos ha sorprendido a todos. Creo que hasta los propios del Partido Socialista le ha podido sorprender porque ha cogido perfiles muy independientes. Tenía que hacerlo de todas formas, primero porque la situación en Europa, como trabajamos muy de la mano con Europa, tenía que poner a gente como experiencia, como puede ser Borrell, como Nadia Calviño, gente con una experiencia ya fundada en Europa que eso te permite abrir. También necesitaba tener gente también aquí en España con el caso del independentismo, con el caso de todo lo que está pasando en el País Vasco, en el sentido de lo que ha pasado con los presupuestos y todo. Ahora la situación también con el País Vasco tiene que ser. Entonces ha jugado con
con esos perfiles. Y luego tiene perfiles mucho más independientes, con no tanta experiencia política, como puede ser Pedro Duque en ciencia. Claro, por el sector es totalmente aceptado. Cultura también y deporte, que quizás es el que ha generado un poco más de duda. Pero bueno, hay que dejarlos trabajar. A mí me genera ilusión, me ha gustado el gobierno. Si tú me preguntarías ahora, ¿qué tal el gobierno? Digo, me gusta. Pero claro, ahora entramos en otra etapa. ¿Cómo vamos a gobernar? Esa es la incertidumbre que tengo, porque con 84 diputados en el Congreso es verdad que necesitas mucho consenso, mucho diálogo, pero es complicado. Es complicado porque necesitas 176 votos para sacarlo adelante, y luego ellos han puesto en primera línea todos cargos, obviamente, muy cercanos al PSOE, o por lo menos con afinidad al PSOE. Me supongo que los segundos cargos ya irán pues con gente de Podemos, con gente que intentarán compensar de alguna manera la situación, porque claro, eso lo necesitas luego en el Congreso. Y a veces, cuando he tenido estos debates estos días, cuando hablamos de eso, bueno, una cosa es eso y otra cosa es gestionar, es sacar el día a día. Y ahora lo tienen muy complicado en el sentido de que, claro, los presupuestos tienen que pasar por el Senado, el PP ha dicho que va a enmendar, porque obviamente me supongo que habrán llegado a acuerdos en ese momento, a ver qué sale ahí. Entonces van a manejar un presupuesto que ni siquiera es el que ellos quieren para sacarlo adelante, y probablemente las líneas políticas que tengan sean muy ambiciosas, políticas sociales. Por el perfil se ve mucho de esa línea, o el discurso que hizo él ayer me pareció un discurso bastante correcto en la línea, además buscando consenso, que es lo que le toca, y creo que además habría que estudiar un análisis sociológico de la evolución que ha tenido Pedro Sánchez, porque ha estado fuera, desterrado, de repente ha conseguido gobernar y se convierte en presidente del país cuando nadie lo creía. Casi que lo echaron a escobazos de Ferraz. Se pidieron unas pizzas, estuvieron allí no sé ni cuántas horas, y el pobre hombre tuvo que largar de allí. Pues fíjate cómo ha vuelto, ¿no? Sí, pero aparte de él, creo que ha sido, en ese sentido me parece inteligente. Tiene gente alrededor que se ve que le está aconsejando muy bien, porque ha conseguido un gobierno que represente los distintos sectores de este país, y eso no es fácil de conseguir. Me da un poco de rabia cuando se habla de, yo qué sé, un astronauta sirve para científico, ¿no? Pero luego un escritor no sirve para cultura. No, sí que sirve, evidentemente, me refiero que se generan debates así. Oiga, pues seguramente los bioquímicos de no sé qué, de los laboratorios y tal, dirán, van a poner un astronauta aquí. Nadie lo ha dicho, lo consideran perfectamente válido. Pero está muy bien visto, no solo por el tema de su carrera astronauta, que es conocido por todo el mundo, sino es un gran divulgador de la ciencia, una persona que siempre ha predicado la importancia de que el gobierno se tome en serio, que recupere inversión para I+D+I, para todo el tema de la investigación, que está muy abandonado. No, y este hombre, el escritor y periodista, también ha dicho unas cuantas cosas muy interesantes de la cultura. Sin embargo, parece como que le hacen de menos, ¿no? Pero yo creo que porque viene el mundo de la televisión, y creo que eso le genera como cierto chirrío un poco. Sí, exacto. Hombre, es lo que le ha pesado mucho. Y esta está en la luna, que en este país. Ministro de Cultura y Deporte, y le han sacado todos los tuits que él decía de que no es el mayor practicante de deporte, vamos a decirlo, sino el mayor deportista de España. Pero hombre, él no practica deporte, bueno, pero que lo va a amar, dijo, ¿no? Seguramente seguramente su antecesor, ¿cómo se llamaba este hombre que era portavoz, el de la barba del bigote? Íñigo Méndez. Es un gran deportista, como todo el mundo sabe. Y lo malo es que lo que demostraron es que no le gustaba la cultura. Entonces, el gobierno, bueno, poco más que decir de lo que se ha dicho, es un gobierno muy potente, son todos primeras espadas, son gente de reconocidísimo prestigio. A mí me da la sensación que es un gobierno que Pedro Sánchez, a la hora de conformar el gobierno, ha pensado en cómo, no sé cuál es la expresión, si hacer daño o poner un hueco. Yo creo que sí, poner un gobierno que hubiese sido un gobierno que mucha gente ha dicho que si cambias a Pedro Sánchez y pones a Albert Rivera, podría ser un gobierno muy de ciudadanos. Y yo creo que eso ha estado muy en la cabeza de Pedro Sánchez a la hora de formar gobierno, para intentar, pues como dices tú, meter un codito ahí por su centro derecha, a ver si yo creo que, hombre, es evidente que el PSOE necesita, no sé si justo ahora en este momento, pero a lo largo de los próximos meses, recuperar el hueco de... Necesita su espacio, necesita su espacio, claro. Y lo ha quitar hecho un poco para allá los de Podemos, un poco para allá los de Ciudadanos y tal. ¿Tú qué dices? ¿A ti no te he visto yo muy tan eufórico como el resto de la mesa? Pues mira, en parte sí. ¿Sí? En parte sí, por supuesto. Sobre todo el gesto muy importante de tener 11 ministras y 6 ministros y poder llamarlo Consejo de Ministras, ¿no? Porque al fin y al cabo son más mujeres que hombres y a boca llena creo que es algo muy importante. Creo que Pedro Sánchez y el Partido Socialista ha cogido el mensaje feminista que ha lanzado la sociedad y lo ha sabido trasladar a un Consejo de Ministros. También estoy de acuerdo con Suso en lo que decía, que parece más un Consejo de Ministros de Ciudadanos o que le tiende mucho la mano a Coalición Canaria, a Ciudadanos
a todos aquellos partidos que se alinean un poquito más hacia el centro, centro-derecha, para recuperar un espacio que está claro que el PSOE lo tenía perdido de manos de Ciudadanos. No hace un gran esfuerzo por recuperar el centro-izquierda, y eso también está bastante claro, y queda muy claro, sobre todo con perfiles, como bien decía Carlos, del perfil de Borrell. Bueno, ha tenido unas declaraciones muy duras con la crisis catalana, y sobre todo con el ministro Marlaska, ¿no? También es uno de los que se podría decir que siempre se le ha considerado un juez conservador, aunque esté en el Partido Socialista como ministro ahora mismo. Hay que darle tiempo, y en eso sí que estoy de acuerdo, y también puedo estar de acuerdo con Italia en que es un grupo de gobierno que entusiasma o que da alegría, sobre todo mucho más allá que el que teníamos con el Partido Popular, y habrá que darle tiempo y ver cuáles son las políticas que van defendiendo. Esas políticas serán las que marquen efectivamente el espacio que quiere ocupar el y en ese sentido me parece... diputados que tiene, perdona, los 84 diputados que tiene, el gobierno es estelar, nadie va a discutir eso, el gobierno genera mucha ilusión, como dice la compañera, nadie discute eso, pero el gobierno se tiene que poner a trabajar y tiene que sacar iniciativas legislativas hacia adelante. Ya ha dicho el PP que va a ser la oposición que va a ser, la compañera comentaba que los presupuestos ahora en el trámite del Senado pueden sufrir modificaciones importantes. Y hay mucha gente, Podemos ya salió ayer Pablo Iglesias a decir que se le va a hacer ¿cómo fue la expresión que usó? Que puede ser un calvario, habiendo montado el gobierno que ha montado, dando a entender que ya el Podemos se libera un poco de esas obligaciones de respaldar ese gobierno porque no han contado con... Y sí que me preocupa, y perdona Carlos que habías pedido la palabra, porque creo que es algo en lo que estamos todos de acuerdo, y sobre todo porque vienen elecciones, están a la vuelta de la esquina, es la postura del PP. A mí me encanta la política, igual que a todos los que estamos aquí, creo, y he leído grandes análisis de cómo recupera el tono de cuando perdió precisamente Aznar, bueno, cuando perdió las primeras elecciones Rajoy, y ya empieza, y hoy lo escuchaba en la tertulia de Techi y me llamaba un montón la atención, de hecho después con Tomás de Somos lo hablaba antes del pleno del Cabildo, ETA, amigos de ETA. Es recuperar un tono y una forma de hacer oposición que, bueno, que yo creo que es a la que están acostumbrados, que es la única que saben, que es destruir, desestabilizar, y nada es bueno. Y lo dejan muy claro cuando dicen que le va a ser imposible sacar absolutamente ninguna ley al Partido Socialista, porque ya tienen claro que en su Senado, porque es suyo, con su mayoría absoluta, no van a pasar absolutamente nada a favor. Pero bueno, déjame, la mecánica cómo es, las leyes hacen el Congreso. Vuelven al Congreso de los Diputados, se necesita una mayoría cualificada, no, pero en primera votación, en segunda no. Y si se necesita ciudadanos en alguna, porque hay unas leyes que exigen un quórum reforzado, la pregunta es, ¿qué pecado hay en pactar con ciudadanos? No, por supuesto. O sea, es que precisamente yo creo que lo mismo que el PP no ha sido capaz de leer la situación y vuelve en este momento al año 2004, el poder es mío y cualquier circunstancia en que la pierda es ilegítima, yo creo que hay partidos que no deben cometer ese error. Y yo creo que este tiempo nos puede enseñar mucho, en el sentido de que a lo mejor, si mucha gente se hubiera abstenido de formular votos cruzados, el gobierno que tenemos ahora, a lo mejor lo hubiéramos tenido hace 2 años. Si no se hubieran formado incluso votos... el año pasado con la moción de censura de Pablo Iglesias. Claro, pero no era el momento todavía. Teníamos que esperar que se produjera. Claro, porque es muy distinto negociar una moción de censura con un Podemos que en un momento determinado se permitía el lujo de situar condiciones del estilo de es que hay que comprometerse para hacer un referéndum para Cataluña, que fue lo que se llegó. Eso no fue la moción de censura, eso fue Te digo desde la primera. Anteriores. Te quiero decir, un Podemos que tensionaba demasiado la cuerda a cuando se llega a una situación donde todos nos damos cuenta de qué disparate hemos cometido, dejando llegar hasta aquí, y en ese momento hay un esfuerzo de generosidad enorme que hay que reconocerle a todo el mundo, porque todo el mundo hace sus cálculos electorales, lo hablábamos el otro día, como el que hace Ciudadanos. Oye, demoscópicamente nos interesa que las elecciones sean instantáneas, se echa para atrás, pero hay otros partidos que lo asumen. Bueno, en este momento yo creo que hay margen para que todos ganemos, pero sobre todo para que gane el país. Y en ese momento tendremos que coger y acostumbrarnos a convivir. Por ejemplo, haces el comentario de que Borrell hace declaraciones muy duras sobre, sobre Cataluña. Oye, pero perdona, ¿y las declaraciones que ha hecho Quintorra? ¿Esas no las nombramos? Sí, por supuesto. No, pero es que habíamos nombrado nada más que Estábamos hablando del gobierno socialista, carajo. No, quiero decir que cuando hay una circunstancia en la que sube la tensión, pues suben las voces por los dos lados. Pero nos olvidamos de algo, de que Borrell piensa de esa manera, lo mismo que piensa un ala del Partido Socialista, no ahora como reacción a Cataluña,
lo piensa desde que es ministro por primera vez con Felipe González, y él es de los que se llama el ala jacobina del partido, de los que piensa que creamos a veces diferencias entre españoles. ¿Tiene tanto derecho Borrell a sostener ese tipo de opiniones como lo contrario quien aspira a la independencia? Y aquí parece, perdona, pero perdona, déjame terminar, por favor, que lo que quiero decir es que nos tenemos que acostumbrar que se puede hablar de los dos lados. Es que aquí parece que teníamos que elegir entre Mariano Rajoy y la independencia. Y el conflicto no es entre Mariano Rajoy y la independencia. El conflicto es cómo queremos entre todos articular España. Entonces, por reaccionar contra Rajoy, no me tengo que colocar por el otro lado. Aquí la paridad no la pasamos por donde les dije. Bueno, quisiera hablar de paridad, sino porque tengo algo que aportar también. No, mira, yo en este sentido comparto con Carlos una cosa. No es un problema de unos contra otros, es un problema de Cataluña fracturada en dos y cómo se ha llevado. Creo que Rajoy en este tema de llevar Cataluña se equivocó. El diálogo nunca se tiene que dar por perdido en política. Podemos pasar momentos mejores, peores, podemos discutir, puedes decir hasta aquí llegó y al día siguiente, bueno, vamos a intentar cómo vamos a solucionar esto. Con poner a Borrell le dio una señal a los independentistas, le dijo, el proceso catalán no va a seguir por ahí. Eso no quita que hoy leía en prensa, justo cuando venía para aquí para la tertulia, que en este caso Pedro Sánchez se iba a reunir con el presidente de Cataluña, con Quim Torra, para ver, vamos a ver, es que tienes que establecer un diálogo, tienes que establecerlo. Una cosa no quita la otra. Y entonces, independientemente de cómo lo vayas a hacer, y luego también tienes que tener en claro una cuestión. Yo tengo la esperanza de que el Congreso siempre, cuando son grandes temas que lo ocupan a España, tienen altura de mira, pues abstienen, pues buscan cómo hacerlo, y el Partido Socialista, que le encantaría seguramente llevar una ley como, vamos a poner un ejemplo, la ley de reforma laboral, vamos a ponerla si la derogan o no, le encantaría llevarla su ley, tendrá que negociar con el resto, y negociar significa renunciar a cosas que tú quieres, pero bueno, para el bien del país voy a hacer eso. Entonces yo siempre aspiro a eso. La primera prueba de fuego la tiene ahora en junio, el techo de gasto para las comunidades autónomas de los presupuestos, que Europa te va a indicar. Ahí será cuando tendrán que negociar y ver cómo lo saca. Pero entiendo que tendrán altura de mira. Habrá problemas que se convertirán en arma arrojadiza entre ellos, pero habrá otros que no. Entonces él tiene un gobierno también con gente bastante experiencia. La consejera era la que es consejera de Hacienda de Andalucía, es ahora la ministra de Hacienda. Eso te lleva, ya ha negociado con Ciudadanos, con ustedes, y eso ya te da un rodaje, y luego tendrá gente por detrás también que le ayudará, asesores, gente con mucha experiencia que le va a ayudar a cómo guiar. Ojo, porque esos consejos de ministros donde hay tanto independiente que no tienen tanta cultura de partido, porque muchas veces cuando uno está en un partido tiene que aceptar cosas que tú dices, sí. Es que yo esto no lo haría, pero bueno, la mayoría... Creo que está sonando mi móvil, pero lo tengo por ahí. Está ahí vibrando. Me voy a todos mirando. No creo que te llamen para Secretaría de Estado. Para Secretaría de Estado no. No, esa llamada no viene para mí. A lo mejor por ahí alguno. Todos los socialistas tienen el móvil operativo. Esta temporada se lleva lo de lo transversal un montón, o sea, con la misma te toca. Los socialistas tienen todos el móvil operativo en estos días, por si acaso les llaman. No, simplemente quería decir eso. Y otra cosa que me parece curiosa, si uno coge una foto ahora del gobierno de Rajoy y coge una foto del nuevo gobierno, tú dices, son países totalmente diferentes. Entonces, y épocas, sí, es que te quedas como... Siglo. Que ellos hicieron lo que pudieron y lo hicieron como fuera. Y otra cuestión que yo me he planteado, y porque conozco la parte orgánica de un partido, me supongo que esto dentro del Partido Socialista a unos los animará y a otros dirá, oye, yo llevo aquí, yo soy la que estoy batallando aquí, yo soy la que estoy aquí luchando por el partido. Y viene gente independiente que no ha tenido vinculación. Es una cuestión interna que ellos tendrán que gestionar, porque en todos los partidos pasan esos debates, pasan Ciudadanos, en Podemos, en el PSOE, todos tenemos esos debates. Es decir, Pedro Sánchez me da a mí que no le debe demasiado... Al partido reciente. Claro, pero ahora me da que está pasando facturas. Sí, pero ahora tú eres el de todo. Independientemente de lo que pasó, tú eres el de todo. Y tú tienes que aunar. Y lo sigue siendo, Si me permites, el Partido Socialista tiene bastante cultura en ese sentido. Y voy a poner un ejemplo. Si todos nos fijamos en el primer gobierno de Zapatero y en el segundo, dejó caer a personas como Jesús Calderas y Juan Fernando, que más que ser ministros de él, eran íntimos de él, fue con los que planeó su llegada a la Secretaría General. Pero él entendía que si el ciclo socialista se prolongaba, que si no hubiera sido por la crisis económica, a lo mejor se hubiera podido prolongar, él necesitaba que gente de segunda fila fuera ocupando espacios. Y tanto Juan Fernando como Jesús Calderas lo aceptaron en el Partido Socialista. Sánchez ha lanzado sutiles sopapos en la formación de este gobierno, tremendo, porque a Susana Díaz le ha mandado también un recao notable. Lo podemos interpretar No. Pero vamos a ver, pero es que con todo lo que le pasó.
Sí, por eso te digo, pero además justificado, es decir, no un cualquiera, o sea, ese señor cuadra muy bien en agricultura, perfecto. Exacto, no, Sí. pero ese cuadra en agricultura porque tiene una experiencia europea terrible y la de sanidad cuadra en sanidad porque tiene una experiencia... Sí, pero perdón, que Pero- no ha dado ni una hostia gratis. Exactamente. Ha dado O sea, muchas, pero todas... Que le podemos buscar el componente Sí. además de, bueno, y yo apuesto por quien tengo que apostar en ese momento, pues es su derecho como secretario general y como presidente del gobierno. Pero quiero decir que lo que dice la compañera de esa abrir a lo que no son a los independientes, a lo que no son de la estructura del partido. Yo soy partidario, ¿eh? No, Coalición tiene pero independientes. escúchame, te entiendo perfectamente y sé por dónde lo vas. Y sé que eso puede generar en los militantes del partido, esa gente que está bregando el día a día, cierto, pero yo creo que en la época en la que estamos eso es indispensable. Si queremos abrir que un gobierno sea representativo de la sociedad, no podemos limitarnos solos a nuestros afiliados y a nuestros militantes, porque eso... Y fíjate lo representativo que es y lo transversal que el hacer pública hoy los primeros resultados del Observatorio My World, con el que trabajan ellos constantemente, y el nivel de esperanza, de expectativa, de satisfacción con el gobierno de Sánchez es altísimo. ¿Ya hay encuestas? Sí, pero es curioso. Pues sí. ¿Sabes dónde se produce la mayor sensación de esperanza en el gobierno de Sánchez? Entre los votantes de Podemos. Lo digo por el comentario que hacías antes, que si es un gobierno, que tal. Entre los votantes de Podemos, el Observatorio My World publica hoy Pero el claro, dato. yo creo que eso también tiene un efecto de titular, de lo que comentabas tú antes, de que venimos de un gobierno que llegaba a decir que veías en la foto y pasamos a otro gobierno, hombre, a todos nos genera eso. No se me ocurriría en este momento decir que la brillante gestión de los ministros y ministras hace. No. Estoy diciendo, en el tono que estamos hablando y refiriéndonos a lo que nos estamos refiriendo, que a veces podemos hacer lecturas muy lineales desde la disciplina partidista o desde la costumbre de opinar sobre este tipo de temas y pensar que la división del país en bloques es clara y es inamovible y la gente se mueve mucho más por debajo. Y eso es precisamente lo que nos tiene que convencer a todos de que las fuerzas políticas que en este escenario de oportunidad que ha generado ilusión bloquean temas en el Parlamento lo van a pagar caro. Porque claro, mientras gobernaba Rajoy en minoría, el PSOE, Ciudadanos, Podemos, grupos mixtos o minoritarios y demás, se habían puesto de acuerdo en una serie de cosas, ¿no? Todas están en el cajón. Y todas están ahí. No, y pero siguen cuando teniendo había cosas a vigencia. altura de mira, tanto el PSOE como... Cuando había cosas imprescindibles para el país, siempre han tenido esa altura de mira, en plan, o yo más tengo, o yo no voto, mira, yo voy a... Sí, pero además ¿Sabes ahora que en ya grandes hay acuerdo temas, de mínimos, ¿no? Sí que es Ahora, verdad. de Pasa cosas. que una cosa es el día de que hemos la pelea constante. Igual que Podemos también, cuando ha habido grandes temas, o sea, se han tenido que hacerlo porque es que si no el país se va al garete, o sea, no queda otra situación. Pero O sea, efectivamente las iniciativas que presentamos conjuntos ahora saldrán. O sea, Sí. ¿quién va a decirle no a la derogación de determinados artículos de la ley Mordaza? Bueno. sí que lo ha dicho ya, que no la ley la va a derogar, sino artículo. Entonces, Claro, sí, no puedes derogar leyes porque crearías un vacío. Hay que empezar a derogar artículos e introducir modificaciones. Lo mismo se hará con la reforma laboral. Hoy era curiosísimo, salía como una instrucción expresa del presidente de que se valore también en la reforma laboral el tema de las Kelly. O sea, ¿qué ha pasado? Que dice de alguna manera la capacidad pues que tienes que tener como gobernante de fijarte en los grandes temas, pero después en esas cuestiones que parecen más anecdóticas, pero que tienen un peso terrible, ¿no? sí, él tendrá que marcarse 3 o 4 temas. O sea, su gobierno tiene que definirse por 3 o 4 temas hasta que si finalmente aguanta las elecciones, o sea, o ya lo valorarán ellos también. Pero yo creo que esta tertulia deberíamos de tener, Jaime, dentro de 6 o 7 meses, que ya podemos hacer una valoración, no de todos, porque habrá gente como Borrell que no va a tener problema de coger la gestión o el resto, porque en 6 o 7 meses se pueden hacer al día con las áreas, pero claro, los que no han gestionado nunca hay que darle 1 año y medio largo para que se hagan con las áreas. Se acabó la legislatura. Pero es lo que tiene, Ya, o sea, hombre, porque cuando tú gobiernas sin tener experiencia, y aquí, bueno, Carlos lo sabe, y bueno, Dani también que está más cerca de las instituciones en ese sentido, cuando tú gobiernas necesitas un tiempo para coger el ritmo, para entender cómo va, cómo el mecanismo, cómo funciona, aunque tengas Te gente... empiezas a enterar el día que te tienes que marchar. Exacto, y cuando te das cuenta, a ellos no les va a dar tiempo. Es la pena que me da porque Mi muchos no les va a dar voluntad es tiempo. mantener la tertulia 6 o 7 meses. Ah, pues ya sabes, pon la fecha ya, bueno, fecha. Si Pedro Sánchez no adelanta Tenemos que venir los 4. la edad de jubilación, que No nadie creo. habla de eso, pero también tendrían que ponerla un poco más cerca. Pero No bueno. importa, a mí no me importa venir siendo pensionista. Llegará. Bueno, venga, que hoy una duda que tengo, sin ningún otro ánimo de saberlo. Sabiendo la composición de este gobierno, ¿ustedes hubiesen votado que sí a la moción?
Mira, nosotros en la moción, o sea, y te voy a ser totalmente coherente, a mí el discurso de Ani me pareció una buena radiografía de la situación de un lado o de otro, pero luego el voto no se relacionaba mucho con eso. A ver, ya al tiempo que estábamos, que simplemente ya iba a salir la moción, creo que la abstención es lo más inteligente, o sea, en ese sentido. ¿Qué va a pasar? Pues veremos ahora el escenario. Yo sé que el Partido Socialista aquí en Canarias tiene bastante afinidad, bueno, pues, obviamente con Pedro Sánchez, y también saben que es un terreno que ellos tienen que bregar con la situación del gobierno, con la salida del gobierno y con tal, ellos tendrán ahora que mejorar. No creo que haya grandes recortes. Esa es una percepción mía personal. Sí, o sea, luego ya se ve. No creo que haya. No. En absoluto. Además, ahora que hablamos de la Agenda Canaria, ¿sabes? Porque es lo nuevo que se lleva, llamarle Agenda Canaria, nos olvidamos de que la Agenda Canarias todavía está incluso ligeramente por debajo del último plan Zapatero para Canarias. Exacto, del año 2000. ¿Vale? El plan 2000 no va a salir. Pero 20 no sé cuántos mil millones de... Efectivamente, 30.000 de los millones, cuales se ¿no? hicieron algunas inversiones, como algunos molinos eólicos, por ejemplo, en Lanzarote. Sí, el de la DISA, ¿no? Al lado de la DISA, ¿no? Exactamente. Entonces, la sensibilidad que ha tenido el Partido Socialista siempre hacia Canarias es altísima, pero no en una cuestión por terminar de cerrar unos presupuestos y que me hace falta el voto de unos canarios. Tú tienes que conocer perfectamente, Migdalia, el papel que ha jugado el Partido Socialista, estando incluso en la oposición, en la interlocución con Europa. Sí. Porque precisamente los que son artífices de la integración nuestra en Europa, hasta con gobiernos del Partido Popular, han sido los socialistas por el tipo de relaciones que manejamos. Venga, que vamos a bajar un poquito al tema de aquí, porque hoy ha habido pleno, estará habiendo pleno en el Cabildo de Lanzarote, donde de nuevo el tema del agua ha sido, digamos, un eje en el que ha habido bastantes discursos, intervenciones y demás. Y todo esto ha venido precedido por una nota de prensa de Podemos, justamente, diciendo o denunciando que se han dejado de cobrar 50 millones de euros a Canal Gestión. ¿Cómo es eso, Dani? Porque vamos a ver, Canal Gestión, bueno, la empresa adjudicataria que fue Canal Gestión tenía que pagar 50 kilos, la deuda, más otros 50 que voluntariamente se ofrecieron de inversión. 40. ¿Cuánto? En inversiones eran 40 extras, 40. Si no recuerdo mal. Vale. Vamos a ver, y nos lo vendían, ¿no? Y nos lo planteaba, y Pedro Sanginés los vendió como la gran panacea y el gran milagro de su gestión y de esa negociación. Sin embargo, los que conocemos cómo funcionan estas cosas sabíamos que no iba a ser gratis, y eso está más que claro. Y todo surge a raíz de la sentencia esta que ha ocultado Pedro Sanginés durante 6 meses, que le encomina a volver a mirar el convenio que se hizo completamente. A revisarlo, sí. A revisarlo, gracias. Estamos hablando de que en ese proceso negociado, hay 2 cánones que bajan su cuantía. Por ejemplo, el canon C pasa de un 50%, el canon C son el dinero que trae de subvenciones para la desalación, pasa del 50% de todo ese dinero que se reciba a un 6%. Y en el canon A estábamos hablando que pasábamos de un 4 a un 1%, ¿no? Estamos hablando del canon A, es del de la facturación. Bien, solo en el canon C estamos hablando de que en este año, en inversiones, hemos dejado de cobrar, se tenían que haber recaudado 2,3 millones y se han recaudado 400 y pico mil. Como curiosidad también decir que el convenio con Club Lanzarote en Playa Blanca, sale a 400.000 euros anuales. Estamos hablando de un convenio con una empresa que da agua a 5.000 personas, se saca prácticamente lo mismo que a la empresa que está gestionando el agua de toda la isla. Si echáramos los cálculos en los 30 años que dura el contrato, nos sale la escandalosa cifra de 50 millones que se dejan de cobrar en este proceso negociado que se realizó con Canal Gestión. ¿Canal Gestión tiene que pagarle al consorcio? Canal Gestión debería... 3 cánones. Cada año. Canal Gestión tiene que pagarle al consorcio 3 cánones. Tiene que pagarle un canon que es el 1%. De los acuerdos de eso, claro. 1% de la facturación, una cantidad que creo que está en el 6, puede ser, que es sobre lo que pase de los 12 millones y pico de metros cúbicos. Que es el B, que no se está, 13 millones, que no se está cubriendo. Pero el de la subvención al agua desalada es del Estado, ¿no? La subvención del agua del Estado, como llega, cuando tú haces los cálculos... Pero si el Estado dice que no. No lo sé, pregunto, no tengo ni idea. Prácticamente pueden desaparecer. Sí, lo mismo que pueden subir mucho. Entonces, en previsión de que puedan subir mucho o puedan desaparecer, como no se sabe cuál es la cantidad, se establece un mecanismo por el cual
la mitad de lo que llegue de subvención a la desalación va para el consorcio, la mitad va para Canal Gestión. Y en el negociado se baja esa cantidad al 6%. Ah, vale. Ok, el porcentaje. Hombre, a mí lo que me tiene un poco descolocado es el tema de las pérdidas lo que se perdía, la producción de agua, que con Inalsa estábamos en un 57, se llegó, un 55-57% de la producción de agua se perdía, y después de haber invertido, que dice que se han ejecutado ya obras por valor de 40 millones de euros, seguimos perdiendo el 53%. Se ha bajado 4 puntos porcentuales después de haber ejecutado obras por valor de 40 millones de euros. Blanco y en botella suele ser ley, es raro que vaya a ser otra cosa. Esto huele muy mal a comisiones, huele muy mal a inflar presupuestos, huele muy mal, Esto huele muy mal, Es una palabra muy gruesa, yo no sé. Hay que decir que en el 2015, y perdona Carlos que te piso, en el 2015, estamos hablando de que todavía había un 57,3, en el 2017, que es la última cifra que se tiene, es un 53. O sea, estamos hablando de que 4 puntitos con el 80%. 10 millones de euros por puntito. Y no solo eso, en el informe que por fin Pedro Sanginés tuvo a bien darnos ayer, que hizo Canal Gestión sobre las pérdidas de agua, decía que efectivamente con ese 80% de las obras realizadas no saben de dónde vienen las pérdidas. No son capaces de saber de dónde viene, y que hay también pérdidas en el agua depurada, además de que por fin también le decía en ese informe al consorcio, al Cabildo, que separara las pérdidas y la producción de agua depurada de la agua desalada, que es como nos están dando las cifras de hace unos años para intentar maquillar un poquito, y veíamos las cifras reales y son exactamente las mismas. En agua depurada estamos hablando de casi un 40% de pérdidas. Creo que es algo bastante claro que algo se está haciendo mal. Y Canal Isabel II, precisamente por lo que tiene toda la trama y por lo que es famosa, es por engrosar, por inflar. Claro. ¿Pero dónde inflaba? En las obras. En las obras, claro. Es que, En las obras. pero es que son más viejos Entonces, que al final lo que viene aquí a oler es que se están siguiendo los mismos patrones que se han seguido en Canal Isabel II. Dania, dime. Y perdón. No, yo es que este tema del agua, estoy segura, Jaime, que salimos ahora a la calle, le preguntamos a cualquier persona de toda la maraña jurídica, de toda la maraña, te aseguro que la gente ni sabe de lo que estamos hablando aquí, porque me cuesta seguirlo a mí, y obviamente por obligación, por mi cargo orgánico y también por responsabilidad política. Agua y no suban el precio. Exacto. Entonces, entramos aquí en unas discusiones de tal. Primero es muy grave lo que has dicho. Y has dicho que se cobran comisiones. He dicho que huele. No. Hasta Jaime, ¿qué dijiste? Yo estaba aquí, he oído dicho que comisiones. huele a comisiones. comisiones. Hombre, Entonces, Canal Gestión tiene un pasado, Canal Gestión tiene una historia. pero si El tú- director general de Canal Gestión que firmó con el señor Pedro Sanginés está donde está. Y por el que Pedro Sanginés recogió firmas para que no se Escu- fuera cuando ya estaba detenido. Bueno, puedo imputado. hablar, Déjame- Jaime, porque claro, déjame tengo que termine. tres, entonces... Perdón, Vidalia, era para matizar, No, Carlos no, ¿verdad que sí? No voy a decir nada, tengo dos. Venga, Entonces, termina. Digo, es muy empieza. fácil, yo me siento aquí y digo, yo sospecho, yo huelo... No, si tú tienes la sospecha, el lugar no es en un plato de televisión. El lugar te vas, como ha hecho Podemos, que ellos creen que hay un proceso que no está bien hecho, te vas a fiscalía y lo denuncias. Porque es muy fácil, Suso, de venir aquí y decir eso. ¿Por qué? Porque generas una duda en plan, yo creo, pero no lo sé, pero lo largo así. Eso no se hace. Una responsabilidad cuando uno está aquí y das unas declaraciones frente a un medio de comunicación, lo que tiene que hacer es, si tiene dudas, como ha hecho Podemos, que no cree que se hayan hecho en los procesos, vas a fiscalía y denuncias. Porque eso, venir aquí y largarlo y me voy para casa, como no pasa nada, es Yo muy no grave. soy consejero del Cabildo, tengo un compañero consejero del Cabildo que Da ha estado igual, en eso. Yo estoy da aquí para dar mi igual, opinión. da igual. Y Tú si te vienes digo- aquí en y te- representación de y te vuelvo y ciudadanos. te digo que eso huele mal. Da igual, huele tú mal. vienes en Y representación de y ciudadanos. la historia los pondrá. Espérate, No, que no, es que- él viene en representación de Sí, ciudadanos, claro, tú no claro. vienes, y como un ciudadano cualquiera, aunque no fueras, cualquier ciudadano, si tiene dudas de lo que se está haciendo, se va a fiscalía y lo denuncia. Y ahí es donde se dirimen las cosas, independientemente si sea mal o sea bien. Yo no estoy de acuerdo con Podemos, pero me parece bien su actitud, porque ellos dudan cómo se han hecho las cosas, entonces ellos van a fiscalía. Ya la justicia resolverá en bien para un lado, bien para otro, cómo será. Yo obviamente no desconfío que se haya hecho cosas mal, pero bueno, ya dirá la justicia si se ha hecho o no. Para eso están los procesos, no decirlo aquí y me quedo tan ancho además, que son millones y millones. Y tú decir, ¿a quién me huele a comisión o Lo tal? repito, me huele bastante mal además. Sí, pero si te huele y no haces nada, el oler y no hacer nada es que significa que también es partidario. Avancemos en torno al fondo de la cuestión, que es que eso lo ha dicho el tema. En el fondo de la cuestión, lo que dice. No, es lo que dice eso, la cuestión de los 50, tendremos que verlo, de verdad que no conozco el informe, o sea, ayer no pude seguir el pleno, no lo pude ver, no hice el informe, si ellos tienen la duda, pues bien, que lo hagan, ya se resolverá, no tiene que resolverse, si ellos dicen que no se han hecho las inversiones o que no ha repercutido. El tema de que haya bastantes pérdidas,
O sea, es que Inalsa ya nunca, en ese sentido, nunca se hizo las inversiones. Sabíamos que una de las grandes partes de las pérdidas era que no se había renovado la red de tuberías y todo. Ahora han hecho grandes inversiones. Me suena un poco extraño que no sea así, pero bueno, tenemos que ver cuál es la razón de que no, porque otra cosa no, pero efectividad sí que tiene que dar la gestión en el sentido de que, y te lo digo porque vivo en Tinajos, no que haya muchas tuberías rotas, pero sé que me ha tocado ver la oportunidad de tuberías rotas y al día siguiente la están arreglando. Yo no sé si bien o mal, pero la están allí, entonces efectividad tienen. Diario de Lanzarote creo que también ha publicado que en Fuerteventura también se pierde la mitad del agua, se pierde. Hombre, yo el otro día estuve viendo que les invito a que vayan a verlo, lo de Díaz Rijos, lo en la antiguo Cabildo, la Casa Amarilla, está la exposición del agua. El hombre que le quitó la sed a Lanzarote, ¿no? Le dice, que es el padre de un compañero nuestro. Y la verdad que ya él decía, hombre, la empresa del agua tiene que ser la empresa más importante en una isla como Lanzarote, esto hay que mimarlo, esto hay que cuidarlo. Y yo creo que la gestión ha pasado al lado contrario, de cuidarla y mimarla. Antiguamente, cuando era Inalsa, el otro día teníamos aquí, que me llamaban liberal, ¿no? Por lo de Inalsa ha sido un ejemplo de la gestión menos eficiente de lo público y ahora se privatiza dando... Bueno, venga, me habías pedido la palabra. Sí, no, porque sobre este tema no había intervenido, solo había aclarado la duda que tenía Dani. Ah, vale. Yo creo que de largar una cosa, y como tú dices, sin fundamento, decir hay que ir a Fiscalía, yo creo que desde la política hay un paso intermedio que es el más importante. Aquí las cosas no se arreglan ni con rumores ni con Fiscalía. En política se arreglan en los órganos políticos. ¿Y cómo se arreglan en los órganos políticos? Pues dando la información. Entonces, claro, cuando se mantiene oculta una sentencia durante 6 meses, tienes todo el derecho a coger y decir, oye, ¿aquí qué ha pasado? Cuando además esa sentencia dice lo que dice, que nos advierte de que ha habido una serie de modificaciones, pues yo creo que la postura correcta en ese momento es sobre la marcha ver en qué nos podemos haber equivocado, si de verdad hay un error. Porque lo que dice Dani, de esa diferencia de 50 millones, sin quitarle ni un ápice de verdad a lo que dice, no termina de ser del todo cierto. ¿Por qué? Porque esas eran las condiciones iniciales en las que nadie se presentó al concurso. Por tanto, algo habría que bajar para poder adjudicarla. Eso estaba en el primer pliego. Claro, esas son las condiciones del primer pliego. Entonces, lo que está claro es que esas condiciones, está claro que no iban a ser las finales. Pero por lo que nos dice el tribunal, por lo que aventura de las modificaciones, a lo mejor la distancia que hay es más grande de lo que se admitía. ¿Por qué? Porque la normativa europea dice que no se pueden producir desviaciones en ninguno de los pactos negociados que sean más del 10%. ¿Vale? Ese es un elemento a considerar. Hay otro elemento que vuelvo a repetir, que si se ha hecho algo mal, revisémoslo. Es que vamos a ver, ahí hay personas del PSOE que votaron con unos informes que le pusieron delante diciendo que todo era correcto, han levantado la mano y han respaldado. Oye, si a mí me dice ahora un tribunal que eso estaba mal hecho, ¿no crees que la obligación de todos los que participaron precisamente, y más de la persona que lo lideró, es coger y decir, oye, si el tribunal dice esto, yo quiero aclararlo rápidamente y vamos a estudiar? Porque si nos hemos equivocado, supongo, porque yo no estoy hablando todavía, y no lo haré nunca sin prueba, yo no estoy hablando de pelotazo, no estoy hablando de nada de eso. Lo que estoy diciendo es, a mí me cogen y me dicen que he podido tomar un acuerdo que es lesivo para la administración que presido, y la ley dice clarito lo que hay que hacer, aparte del sentido común, que es revisarlo, se manda al Tribunal Canario de Cuentas, que nos coge, nos manda un dictamen, y a partir de ahí cogemos y actuamos. A mí lo que me sorprende en este momento, e insisto, no me oirás hablar de pelotazo, pero a mí lo que me sorprende, por un lado, es la opacidad inicial al esconder, y lo segundo que me preocupa, y me preocupa mucho, es que no se tomen en este momento las medidas adecuadas por si hubiera que hacer algo para restablecer la legalidad que pudimos conculcar de manera inadvertida. Y después, por supuesto, si no, lo de Fiscalía. Pero me parece que desde la política, situarnos en un terreno donde cuando no hay explicaciones, oye, si tú ves algo raro, vete a Fiscalía, me parece que no es lo adecuado, mi Italia. Pero sí, ¿sabes por qué te digo eso? Porque todos sabemos la situación que hay ahora mismo en el Cabildo, una situación de mucha crispación entre uno y otro. ¿Tú crees que ahora mismo ustedes de la oposición están por la actitud de querer buscar una solución? Sí. No, Sí, no, te voy a decir por qué. O sea, estamos gobernando, el gobierno como está. Ustedes cada vez que llevamos un tema del agua, ustedes siempre dicen que está mal hecho, que no, el proceso no está bien, que tal. Entonces, es imposible cuando los interlocutores no quieren llegar a un acuerdo. O también puede ser desde otra parte que, bueno, esto es imposible arreglarlo y tal. Dejemos que la justicia trabaje, dejemos que haga su trabajo y en función de eso
dirán si tienen razón ustedes, si la tenemos nosotros. Al final estamos constantemente discutiendo sobre lo mismo. O sea, y te agradezco que digas, digo, no, yo no sospecho, bueno, creo que las cosas no tienen que verse así. Es tu forma de verlo. Con la experiencia que tú tienes, Carlos, y con el tiempo que se está gobernando el Partido Socialista, tú sabes también cómo funcionan estas cosas en el sentido de que cuando hay dudas y no estás muy claro, ustedes también lo han hecho. Oye, lo llevamos a jugados y que jugado que sea. Pero no, ¿por qué? Porque tú sabes que hay un momento que las cosas se enconan. O sea, y con algo que ha sido, con algo que ha sido tan radical, porque todos sabemos que INALSA venía de un concurso, con un concurso de acreedores, con una situación delicada, por unos, por otros, por todos los que estuvimos ahí gobernando en su tiempo. Yo no te voy a decir ni tú más ni yo tal. Entonces había que buscar una solución, y todos lo sabemos que una solución. Tú me has dicho, por parte del Partido Socialista, también hay informes que levantamos la mano y dijimos, estamos de acuerdo en hacerlo así, con informes jurídicos externos, estamos de acuerdo en hacerlo así. Perfecto. Ya, es que estamos dándole vueltas y vueltas. Parece que tenemos que estar buscando porque hay algo malo y hay que descubrirlo. Hay algo que descubrirlo. Deja trabajar a la justicia. Es que hay algo malo. Es que hay algo malo. Pero dime tú lo que hay malo. Dímelo. Pero Carlos, te lo acaba de decir, entre la justicia. Pues mira, te lo acabo de decir, 40 millones de euros invertidos para subsanar tal, y se ha bajado un 4% las pérdidas de agua. Habrá que demostrar, a priori muy bien no está. A priori muy bien no está. Son 40 millones de euros que nos cuesta. Habrá que ver lo que contesta ahora el canal, habrá que ver con la justificación. Ellos tienen esa duda, perfecto que la hayan expuesto. Cuando el presidente de la institución no deja hablar a los consejeros, se pactan 15 minutos de respuesta, se pasan 5, y el señor dice que esto es mucho porque yo tengo que irme a trabajar y no tal. El reglamento del Cabildo te dice perfectamente cómo tienes que regular. Regresemos al fondo. Vamos. Sí te lo dice cómo regularlo. Perdón, déjenme hablar. Vamos a pelearnos. Vamos a pelearnos de uno en uno. ¿Verdad? No, ciudadanos. Que al final no se entiende nada. El reglamento está para cumplir. En los consejeros tampoco. Carlos. Vamos a tratar de escucharnos y sobre todo que nos pueda escuchar la gente. Mira, yo no te puedo garantizar en ningún momento que Pedro Sanginejo o el grupo de gobierno lleven una propuesta y el PSOE pues se le sume. No te lo puedo garantizar, efectivamente puede haber discrepancia. Lo cierto es que tampoco nos necesitan, tienen mayoría para gobernar. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando que lo menos que le debe la institución a todos sus consejeros es tener acceso libre a la información. Y aquí se ha ocultado una sentencia. Aquí se ha pedido documentación desde hace un par de semanas sobre el contenido de determinadas actas y no se entrega. ¿Sabes? Hombre, yo no voy a hablar de las que no conozco. Venga, nos tenemos que ir. ¿Vale? Cierra tú, que has liado muy todo breve. esto. Si es que soy un liante. Mitalia, efectivamente, la Porque sentencia... me No, toca. pero responder, No me trata de no es convencer. convencer, es responder. La yo los sentencia, escucho. gracias a raíz de esta sentencia, lo que nos dice es que hay que volver a revisar. Y precisamente leyendo esa sentencia es donde te das cuenta de que estos puntos que ha explicado Carlos muy bien son los que no deberían de haberse realizado así según la propia sentencia. No es algo que nos estemos investigando, no es algo que nos estemos inventando. No hay que dejar trabajar a la justicia. Una vez que te dice revise usted el contrato de oficio, lo que tenía que haber hecho en vez de recurrir, que es lo que se hizo desde el Cabildo, y ocultar, es revisarla de oficio. Y lo que sí que se va a hacer, porque eso ya está más que aprobado y lo hemos aprobado entre Ciudadanos, lo hemos solicitado entre Ciudadanos, Partido Socialista, Somos y Podemos, es una comisión de investigación, y ahí es donde se empezará a dar una visión política. Y lo que sí que debería hacer el presidente, yo sí que me conozco el reglamento porque soy administrativo del Grupo Podemos, como todo el mundo sabe. El reglamento en las daciones de cuenta, en teoría no se debería dar la palabra, no es necesario. Si tú convocas un pleno con una dación de cuenta, y en eso Pedro y su equipo no es nada tonto que digamos, solo con un único punto que es dación de cuentas, no tienes por qué darle la palabra. Si tú te niegas a pactar la palabra en la Junta de Portavoces previa, si tú te niegas a pactarla, el presidente efectivamente puede hacer lo que quiera, y es darle 5 minutos a todos los grupos y salir corriendo, porque sabe que aquí hay algo que le huele mal, y sobre todo hay algo que le va a hacer mucho el reglamento daño. se lo permite hacer, entonces si el reglamento te lo permite hacer... Y no te preocupes que solo justo el reglamento lo permite hacer, hoy si hemos lo tiene aprobado que hacer, a propuesta de Podemos no que puedes eso se designar. cambie. Si tú el reglamento lo permite... Oye, que nos tenemos que ir, que ya sí. Es que si el reglamento lo permite, y es verdad, el reglamento también permite en este momento que se le vuelva a pedir que comparezca por segunda vez y que comparezca, con otro pídenselo. No ha formato, respondido. Pídenselo. No ha respondido. Pues bueno, que se volverá. pida una comisión de investigación. Claro, y a lo mejor ahí es exacto. donde empiezan los choques. Habrá Pues me parece bien la comisión de investigación, además yo creo que él también, le Pues ya parecerá bien. está. Que nos tenemos que ir, si los ministerios cierran a las 3, nosotros no sé qué hacemos aquí. Todavía. Bueno, el lunes volvemos, por cierto, el lunes volveremos con una... al menos aquí hay dos personas que la conocen. Carlos y Midalia, es Teresa Cruz, la portavoz del PSOE de Servicios Sociales en el Parlamento. Teresa Cruz Oval.
Teresa Cruz. Sí, es la portavoz de política social. Tiene bastante experiencia Sí. en temas de diversidad funcional, de política social. Ah, pues Muy va. buena diputada. Pues mira, nos vendrá a ver para hablar de eso, de políticas sociales. Gracias, Midalia, este otro rato. Gracias, Suso. Gracias, Carlos. Gracias, Dani. Y a ustedes también. Hasta el lunes. Buenas tardes. ¿El qué?